Hola amigos, están ustedes en mi casa, en su casa, en Acapulco, y hoy es 28 de abril, si no me equivoco, de 2021. Y estamos en un momento muy difícil, muy álgido, muy agitado del país porque tenemos próximamente unas elecciones importantísimas. Y yo les quiero confesar algo. En todos los años que tengo de vida, sobre todo de periodista, que son muchos, como ya les he platicado, en, en México es la segunda vez que va a haber elecciones verdaderas. Las primeras fueron en 2018, cuando fue electo por el pueblo de México. Y repito mi historieta de que el pueblo somos todos y no nada más los que no tienen 2 pesos, ¿verdad? Entonces, es la primera vez en 2018 que hubo una elección. Y ahora va a haber otra. Y están como locos los partidos derechistas que ya se unieron todos, para ver si así pueden determinar algo, detener la cuarta transformación. Espero que no lo logren, porque sería volver al pasado, y a un pasado triste, un pasado nada democrático, como lo fue México, y me te consta. Y les quiero decir también que en este asunto de los presidentes, que yo quisiera que fueran los cinco y otros que ya se murieron también, a la cárcel. Felipe Calderón invitó a festejar la independencia al Palacio Nacional a Carlos Salinas, que había estado correteando entre Cuba e Irlanda, en fin, una serie de cosas, porque salió muy mal Carlos Salinas al final de su sexenio. Correteó por todos lados porque nadie lo quería en México. Y finalmente regresó con Calderón, por lo cual es obvio que se piense que él, Salinas, intervino en el fraude electoral que sentó a Calderón en la silla presidencial en 2006. El fraude del que habla frecuentemente ahora el presidente en sus matutinas, en sus conferencias matutinas. Esto es absolutamente cierto y pues lo hemos vivido muchos. De repente apareció de nuevo el Salinas y en Palacio Nacional y casi tomaditos de la mano, ¿verdad? Y esos dos presidentes, o pseudo presidentes, porque fueron ambos espurios, ambos tomaron el poder, atraparon el poder con la ayuda uno de otro y etcétera. No fueron electos realmente por el pueblo. El que fue electo en 1988, cuando Salinas, fue Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del presidente Cárdenas. Y posteriormente, en 2006, que fue electo, fue López Obrador, el que es ahora finalmente el presidente. Todo esto para decirles que debemos los mexicanos entender la trascendencia de estas nuevas elecciones. La entiende la oposición porque está fuera, desde luego, aunque tiene a toda la prensa con ella, tiene a una serie de supuestos intelectuales, excompañeros que, bueno, los conocemos, que tienen muchos años de estar trabajando y cobrando en los gobiernos de este país. Yo estoy totalmente en pro del cambio. El cambio, la nueva república, verdaderamente república mexicana que vamos a tener, que estamos teniendo, y todo lo demás es muy relativo, muy poco importante frente a semejante cambio. Estas elecciones pueden, con todo el problema que se está dando, no solo en los partidos de oposición, sino dentro del propio partido,
que llevó al éxito el propio López Obrador, que es el partido de Morena. Todos esos tienen un montón de problemas. Pero lo que hay que salvar es esta verdadera independencia de México. Así de sencillo, sin ir más lejos ni con grandes alaridos. Estamos recuperando nuestra independencia de México. Y no solo de los partidos derechistas que nos han abrumado todas estas últimas décadas y nos han robado, como hemos estado viendo a lo largo de todos estos días, con absoluta precisión. Les voy a mostrar este artículo en donde se habla nada más ni nada menos, es decir, no es que se hable, está ya la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es la que había levantado en diciembre de 2020 una denuncia en contra del titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por delitos de lavado de dinero por muchísimos miles de millones. Nada más ni nada menos que 300,000 millones de pesos. Ese dineral se dio en el momento en que Felipe Calderón era presidente. Y estábamos hablando anteriormente de esa renovada amistad entre el panista en el poder con fraude y el priista en el poder con fraude de los anteriores sexenios. Estos dos se pusieron de acuerdo. No hay duda. Dicen a los que están comentando ahora porque ya está en la fiscalía, esto no es cuestión de dicen que dijeron, ya está en la fiscalía, se está investigando esa enorme cantidad de dinero que se perdió en tiempos, que se robaron, porque se los robaron entre todos los políticos, los unos y los otros, en tiempos de Calderón. ¿Y cómo lo hicieron en algunos casos? Lo hicieron en una forma tan repugnante, a mí me parece horroroso. El cuñado de Carlos Salinas, que es un tal Gérard, lo digo en francés porque es de origen francés, tiene unos contratos con el presidente Espurio Calderón de muchísimos miles de pesos. ¿Para qué creen? Para dar servicio a los reclusorios del país. Esta cosa de los reclusorios es verdaderamente de vergüenza. Cómo hasta en eso trataron de quitarle, de robarle el dinero del presupuesto al pueblo de México. Y aquí hay que hablar del pueblo de todos los niveles y de los más pobres de los pobres, de esos 60 millones que fueron durante tanto tiempo absolutamente inexistentes para los gobiernos de México. De modo que ahora que se va a tratar de meter a la cárcel a los presidentes de México, que lo estábamos esperando para una semana, al parecer, después de las elecciones del 6 de junio, quién sabe, porque hay mucho lío ahora, quién sabe si se va a poder o si no se va a poder, y por eso están todos como locos contra el presidente actual, porque no solo no quieren perder el poder, no solo que quieren que él pierda el poder, sino que no quieren ellos que se sepa lo que robaron al país. Y están verdaderamente
detestándose, están con todos los periodistas chayoteros, otros que me dan muchísima vergüenza, pero en fin, pues así era el asunto, camaradas, y ahora se está viendo lo que ustedes han robado también. Entonces, esto van a ser unas elecciones muy fuertes y tenemos que estar absolutamente conscientes de votar por quien se deba. No importa quién, pero que sea un voto verdadero nuestro, del pueblo. Aquellos 300,000 millones de pesos de los que hablábamos en 2020, en 2020, ahora la señora que encabeza la Seguridad Nacional, que es una señora verdaderamente extraordinaria, se llama Rosa Isela Rodríguez, la que se ocupa de las actuales finanzas y todo esto. Detalló ella, Rosa Isela, a la cual yo felicito, no la conocía, la estoy conociendo por televisión y me encanta cómo habla y cómo investiga las cosas. Y detalló que en ese sexenio del que estamos hablando, de Calderón, se otorgaron adjudicaciones directas por 300,000 millones de pesos que pagó la Secretaría de Hacienda de entonces y Crédito Público por órdenes, oigan bien, de las más altas autoridades del gobierno. Entonces, el asunto está en que los defensores de Borolas, Fecal y etcétera, dicen que él no sabía. Y algunos de los que tratan de tapar el asunto dicen que no estaba enterado Felipe Calderón. Y un lector dice, bueno, si no estaba enterado era un inepto. Y si sí estaba enterado era un ladrón. Increíble. ¿Cuál prefiere, señor Fecal? ¿Cuál prefiere? No es posible ya que este hombre no vaya a la cárcel. Este es uno de los primeros que tiene que pisar la cárcel, a los que se ha pensado enviar a todos estos 5 presidentes neoliberales. Y podría entrar como de la manita, por supuesto, de Salinas. Esto es inaudito y es una prueba absoluta de lo que hemos estado diciendo a lo largo de todos estos meses, de el robo increíble al país. ¿Dónde ha quedado todo ese dinero? ¿Cómo es posible que hasta privatizaron los reclusorios? Hablábamos de que el cuñado de Salinas, el señor Gerard, tenía 1,051,000 millones de pesos al año en Oaxaca, solo en Oaxaca eso. Imaginemos cómo en otros muchos lugares, a través de todo lo que tiene el país, estos robaron los miles de millones de pesos a México. Y ahora, afortunadamente, decía, la señora Rosa Isela está checando hasta dónde ha ido este robo en esa pequeña entre comillas, en esta pequeña parte del gobierno. Si eso fue así, si un asunto como los reclusorios y demás, estábamos diciendo aquí, de la seguridad, se llevaron esa cantidad de dinero, imaginemos en todo lo demás. No es posible, no se puede pensar que vuelva por ningún concepto un gobierno, un desgobierno semejante. Están como locos,
Ya no sabemos a qué horas van a decir peores cosas contra todos y contra nosotros, en los que nos hemos dado cuenta de lo que en realidad era nuestro país. Era México una de las peores oligarquías que han existido, yo creo que en el mundo. Pero no solo los de arriba, muy arriba, nos robaron como lo estamos viendo. A mí me da mucha tristeza ver la falta de comprensión de las clases medias, de la gente, no de lo que llama, se me han llamado el pueblo, porque ya he repetido N cantidad de veces que el pueblo somos todos, el pueblo de México. Pero en fin, tomemos esta idea de la gente de menores posibilidades. No es nada más esta gente la que fue verdaderamente explotada. Lo fuimos todos. Sin embargo, los que pertenecemos, por así decirlo, a la clase media, no entienden ni jota. Siguen pensando en una serie de cosas, porque lo que fue atroz en México fue la educación que les dieron durante muchos sexenios. No solo en el último, que fue vergonzoso, pero la gente no entendió lo que pasaba. Y en los últimos sexenios, la clase media se consideraba, en otros países no es así. En otros países la clase media es la que ve, son los burgueses que hicieron la Revolución Francesa, que participaron en la Revolución Francesa, hablando de, por ejemplo. Pero en otras también. Pero en México la clase media es verdaderamente ciega. Yo he estado recientemente en reuniones con personas de nivel y lo que desean no han entendido gran cosa de lo que sucede y no es soportable. Ellos quisieran volver al pasado, en donde tenían la posibilidad de tener otro coche nuevo, una casa por menos dinero, en fin, todas estas cosas, sin pensar en que la elección no es para que ellos, fulanito de tal y menganita de tal, tengan algo más en su casa. Es pensar en un país. Esto es lo que se debe hacer en las próximas elecciones. Pensemos en tener un gran país que, por ejemplo, en materia de petróleo, va por fin a utilizar su petróleo, que en materia de diplomacia está recuperando una posición de un país verdaderamente limpio y democrático. Pensemos por quién votemos estas elecciones, pero votemos, por favor, y no permitamos que el INE y todas estas trácalas que han sido a lo largo de los sexenios impuestas para conservar eternamente el porfirismo, con sus muy pequeñas variaciones, siga adelante. México merece mucho más. Los mexicanos podemos ser unos grandes ciudadanos, seámoslo.